llegó a la casa con un sufragio. Un sufragio es como una amenaza de muerte. Las FARC cumplen. Él decidió formar un equipo de fútbol, pero de 8 niños llegó a tener como 50. 150. Ellos querían el reclutamiento de los muchachos. Niños llegó a tener como 50. Niños llegó a tener como 50. 150. Ellos querían el reclutamiento de los muchachos. ¿Para qué? Para que ellos fortalecieran sus filas. Venezuela, de la Florida, ahora quieres ir a Nueva York. Pero yo creo que a él le gusta mudarse. En ninguna parte del mundo estoy seguro. Y yo pienso que lo mejor es estarse uno moviendo. Estaba sola con mi hija y trabajaba como en el table. Con mi hija y trabajaba como en el table. Me prostituía. Actualmente me encuentro en un proceso de adopción, pero la cosa aquí es que yo soy gay. ¿Por qué te quitaron a tu hija? Tomaba alcohol, me he drogado con todo tipo de drogas. Es una mala madre, es una mala madre. Es lo peor que hay como madre. Y es un desastre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El historiador romano Tito Livio dijo: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? De Colombia para Venezuela, de Venezuela para la Florida, de la Florida para Nueva York, no más, me cansé. Mire, parce, le voy a decir una cosa que ella no entiende. Solamente quiero salvarle la vida. Y si me toca esconderme hasta la Patagonia, lo hago y punto. No más. Buenas tardes y Doctora, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Gracias. Ok, vamos a ver. Adriana, ¿estás demandando a Nelson? Dime quién es él, por qué lo demandas y todo lo que pides para resolver este caso. Vengo a traer a mi esposo, se llama Nelson. Él está completamente loco, doctora. Necesito pedirle que lo internen involuntariamente. Me leen un tratamiento psicológico, le manden calmantes. Doctora, está paranoico. Es increíble la situación, como él se comporta. Tiene muchos altibajos, doctora. Ya no puedo más. Ok, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Nosotros llevamos 8 años de casados, doctora. ¿Tienen hijos? Una niña. ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene 6 años. 6 años. ¿Y hace cuánto tiempo que él está paranoico y loco y que tú quieres que lo ingresen? Bueno, doctora, hace los primeros 4 años cuando nos casamos éramos absolutamente felices. Cuando cumplimos 4 años y fue a llegar la Navidad, bueno, no, doctora, es que ya estoy demasiado nerviosa con todo, él me pone nerviosa. Doctora, primero que todo, él es profesor. Como es profesor, le ha gustado mucho los niños y bueno, lo que a mí también me gusta, porque así mismo se comporta con la niña de nosotros. Doctora, en Colombia, él decidió formar un equipo de fútbol. Resultó al comienzo con 8 niños, me pareció muy bonito, porque él es un Juan bueno. A él le gusta ayudar a los niños, sacarlos, para que los alejen de las drogas. Doctora, en Colombia hay mucha pobreza, hay mucha droga en la calle, hay mucho problema, entonces él ayuda. Quiso hacer como una actividad comunitaria de ayudar a los niños de la comunidad para que salieran de las drogas, etcétera. Perfecto, doctora, pero de 8 niños llegó a tener como 50. Ok. Con los 50 niños el hombre quería ayudarlos, pero no teníamos los recursos económicos. 150. 150. Ok, más. Doctora, peor aún. Entonces los quiso ayudar con uniformes para jugar fútbol y eso. Doctora, después me resultó con el cuento de que iba por allá con cosas del gobierno. No sé, doctora, porque es que ese es el problema. Él siempre me ha tenido a la margen. ¿Tú me entiendes? Los colombianos en sí son hombres machistas, doctora, que lo quieren ver a uno siempre por abajo. Entonces,
Bueno, resultó sí con los uniformes y pues muy bonito todo. Doctora, llegó la época de diciembre y entonces me llegó una noche con un sufragio, doctora. ¿Con un sufragio? Sí, doctora. ¿Qué cosa es un sufragio? Un sufragio es como una amenaza de muerte. Ah, para mí sufragio era un voto, el voto. Bueno, no, ¿qué? doctora, en Colombia es un sufragio. Y un sufragio, pues, es bien grave. O sea, yo me asusté, doctora. Yo dije, Dios mío, aquí está pasando algo bien grave. Porque llegó una amenaza de muerte a la casa de ustedes. Él llegó a la casa con un sufragio, que le habían dado un sufragio. Bueno, doctora, yo la verdad, por la niña, yo me asusté. Yo le dije, no, nos tenemos que ir. Él me llegó, mira, mañana mismo nos vamos, salimos de aquí para Venezuela. Yo le dije, bueno, ya a mí me dio mucho susto y yo dije, bueno, Colombia es Colombia, vámonos. Como era la Navidad, doctora, dejamos todo tirado en Colombia. Pues a mi familia, para que ellos nos pudieran ayudar para soportarnos económicamente allá en Venezuela. Nos fuimos en el primer vuelo, perfecto. Doctora, en Venezuela duramos más o menos de 6 a 7 meses. Ya estábamos estables otra vez, comenzando, perdimos todo, bueno, no lo perdimos, lo vendieron todo en Colombia y comenzamos nuestra vida en Venezuela. Doctor, en Venezuela a los 6 meses me sale con el cuento de que lo llamaron. Llegó a la casa otra vez todo sudoroso, verde. ¿Con otra amenaza? Doctora, sí, que ahora era por teléfono, que lo estaban llamando. O sea, pero estas amenazas todas nacieron del evento este de que él quiso ayudar a los niños. Doctora, honestamente yo pienso que de la cabeza de él. Porque él, o sea, yo no entiendo por qué ese miedo a persecución está paranoico, está loco, doctora. Bueno, entonces, estaban en Venezuela, les iba bien, estaban establecidos, de pronto llega el hombre de nuevo con sí. otra amenaza, esta vez por teléfono, y deciden hacer ¿qué? No, que nos vamos ya. Vámonos y es inmediatamente de la noche a la mañana tenemos que desaparecer, doctora. Llegamos a la Florida. Ok. Aquí estamos hace 3 años y medio. Doctora, ¿cómo que ahora otra vez me llega con el cuento de la noche a la mañana, hace como un mes, llega a la casa y me dice que estaba en el semáforo manejando y que el carro de al pie le bajaron la ventana y que le hicieron y que así? Entonces ya llegó a la casa que lo van a matar. Ah, no, pero yo creo que a él le gusta mudarse. Doctora, yo no sé si es mudarse o qué es lo que este señor quiere, pero yo ya no puedo, doctora. Nuestra niña, ya, cuando llegamos acá, doctora, fue difícil. Nosotros no hablamos inglés. El adaptamiento, la niña... No que haga mucha falta en Miami, pero bueno. Doctora, pero de todas maneras el cambio de idioma, la niña no hablaba inglés, nosotros todavía no hablamos bien el inglés. Aprender a leer, aprender a hablar, a escribir, todo, doctora. En conclusión, ¿tú piensas que tu marido se ha vuelto loco? Doctora. Que estas amenazas no existen realmente. Doctora, yo lo que creo realmente es que él está loco. Que él necesita, no sé si un tratamiento psicológico, unas pastillas para que... Doctora, en la casa es increíble. Me compró 2 perros así de grandes, doctora. La niña, obviamente, no puede ir al patio, porque esos perros son horribles, son grandes, no hacen sino ladrar. Dime esto, Adriana, dime esto. ¿Él trabaja? Doctora, sí. ¿Y produce dinero? Sí, doctora, él produce, claro. pero de todas maneras está con la persecución. Cuando yo voy a ir al mall, me dice que tengo que estar en el teléfono. Y, mejor dicho, desde el momento que me pongo un pie fuera de la casa, que tengo que hablarle, estoy llegando al mall, estoy en la esquina, ya llegué, entré al almacén, hasta que yo no llegue a la casa otra vez, tengo que estar en el teléfono con él. Por las noches me mantiene a oscuras, porque en la casa no se puede prender la luz, que porque las sombras les pueden demostrar a la gente quién hay en la casa y por dónde estamos, doctora. O sea, doctora, es que es increíble. Este señor me tiene cohibida, yo no puedo tener amigas, yo no puedo hablar. Cuando alguien me llama, ¿quién la llamó? ¿Qué está hablando? ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué es? ¿Qué es? Corte. ¿Qué tanto habla? O sea, que está no de información paranoico. de nosotros. Doctora, yo no puedo más, perfecto. doctora, por favor. Ya, ok, perfecto. Déjame hacer un corto receso. Si tienes algo más que decirme, me lo dices después. Y responde, Nelson, a lo que tú estás alegando. Sí. Regresamos enseguida. Ayúdeme a internar a este hombre. ¿Él ha intentado alguna vez suicidarse? No. Nunca. No, doctora, Ni yo no. hacerle daño a otras en ese momento personas. yo me iría, de verdad, me tocaría llamar al 911 para que lo internen involuntariamente. Las FARC cumplen, y más... Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay.
hecho.